lamentablemente sienten lo mismo que hemos sentido muchas personas en el partido, que hay un abandono importante por parte del Partido Alianza Verde que tiene borrados, no está escuchando realmente lo que está pasando con la población que se encuentra al interior de su partido. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud y ahora candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario. Candidato, bienvenido a quienique.com. Sandra, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para toda la audiencia de Quienique. Por supuesto, siempre bienvenido. Quisiera empezar preguntándole por la aspiración presidencial que usted tenía y la renuncia a la Alianza Verde. ¿Por qué se dio esa decisión? Bueno, pues efectivamente se construyó un programa, tal cual como dijo el partido. Hicimos un recorrido a nivel nacional con la intención de recuperar muchas de las propuestas de las juventudes, de los liderazgos del Partido Alianza Verde en todo el territorio nacional, que de hecho son personas muy inteligentes, muy activas, que están pensando en mejorar o pensando en el desarrollo de sus regiones. Lamentablemente sienten lo mismo que hemos sentido muchas personas en el partido, que hay un abandono importante por parte del Partido Alianza Verde que tiene borrados, no está escuchando realmente lo que está pasando con la población que se encuentra al interior de su partido. No es la primera vez que me pasa. Ya en otras oportunidades, de hecho, cuando salí del Consejo de Bogotá, el partido hizo una encuesta muy inequitativa, pero hizo una pregunta de todas maneras para tener candidatura a la alcaldía de Bogotá. Esa encuesta la gané yo dentro de los integrantes del Partido Alianza Verde, y el partido no quiso tener una candidatura, no quiso ni siquiera escuchar la propuesta programática que teníamos nosotros para la ciudad de Bogotá y cuál era nuestra apuesta y nuestro interés de luchar por una alcaldía de Bogotá. En esta oportunidad se vuelve a repetir la misma situación, porque a pesar de haber construido un programa, a pesar de tener una aspiración legítima, a pesar de querer con el equipo construir una propuesta seria para echar a andar lo que es el Ejecutivo, que creemos que es una de las grandes fallas que tiene nuestro país, pues el partido no quiso nuevamente escuchar, hizo un directivo a puerta cerrada, nos dio básicamente la espalda nuevamente, y yo sí creo que el país necesita hoy una conversación real, una conversación seria, necesita la posibilidad de escuchar, y un partido donde no haya posibilidad de escuchar, pues básicamente no tiene ningún sentido. Candidato, ¿por qué tomó la decisión de lanzarse al Senado? Es decir, usted viene del Consejo de Bogotá, ahora viene también del sector salud, pero ¿por qué dar ese salto al Senado? Bueno, vuelvo y te digo el tema de la ejecución del Estado. Una de las cosas que más aprendimos con la Superintendencia Nacional de Salud es que el Estado históricamente ha sido casi que negligente con sevicia, con dolo. No ha montado muchas de las estructuras del Estado para que no operen, no funcionan. Hoy hay muchas entidades del Estado que están en un atraso tecnológico, en un atraso de infraestructura, en un atraso de desarrollo, que impiden que se puedan manejar de una manera adecuada. Un ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando nosotros llegamos en el 2024, había leyes de 2016 que no estaban aplicadas. Muchas leyes escritas, mucho papel muy bonito, somos el país donde todo el mundo dice, tenemos las leyes más avanzadas, pero que lamentablemente no se cumplen. No hay un Estado que realmente se siente a que sus carteras se pongan a ejecutar, que se pongan la 10 como la tenemos nosotros puestos, para que efectivamente empiecen a avanzar en favor de las personas. Entonces hay desconfianza institucional, la gente siente que el Estado no le responde, que las entidades del Estado son lo peor, que lo público es lo peor, y tienen en parte razón, porque claramente no les están respondiendo a sus necesidades. Entonces, bueno, encontramos la superintendencia que tenía que vigilar 80 billones de pesos el año pasado, 100 billones de pesos este año con Excel, con toda la información colgada en una nube, con toda la inseguridad, porque en el 2023 se habían robado 10 años de información y no había pasado absolutamente nada. Llegamos nosotros en el 2024 a montar la tecnología necesaria, mínima, básica, para garantizar al menos la seguridad informática, que fue lo que dejamos lograr entregar en la superintendencia cuando salimos, y los primeros tableros de control. Todo nuestro proyecto era, y es triste decirlo, que uno llegue a una entidad de ese talante, de ese calibre, y casi que mi plan de gestión, el plan de gestión de nosotros como equipo de trabajo era: cuando salgamos, lo que queremos es dejar montada la superintendencia para que realmente funcione, para que realmente sea competente en todo lo que tenga que hacer y pueda ser mucho más efectiva, eficaz, rápida, y pueda actuar de manera oportuna. Pero entendimos que claramente no había interés de que estas entidades que vigilan y que controlen funcionen. ¿Por qué? Y hace poquito salieron las noticias, salió este año. En el año 2017, una superintendente delegada para vigilar a las EPS recibió 300 millones de pesos para que una EPS no la vigilaran, para que no la miraran. Entonces, claro, si históricamente se ha permitido que los datos de las EPS, de todas las entidades en salud, de los recursos de la salud no se vigilen adecuadamente, sean completamente opacos, oscuros, pues se puede permitir que ese tipo de cosas de corrupción ocurran, y que 2017 a 2024, 7 años después,
llegue la superintendencia a hacer una intervención sobre una EPS y entonces el error sea la intervención. No, el error es la falta de oportunidad en haber tratado una entidad de una manera adecuada y oportuna y no esperar a que no haya absolutamente nada que hacer y que haya un sistema sin reversa. Entonces nos dimos cuenta de que el Estado funciona y opera de esa forma. Eso lo juntamos con el Consejo de Bogotá, que el Consejo es una de las corporaciones que semeja un poco a las funciones del Senado de la República o del Congreso de la República y que tiene una labor muy importante que es el control político. Es estar encima de las entidades del Estado, exigirles la información, pero además presionar para que efectivamente cumplan con sus responsabilidades y con sus labores. Entonces, teniendo ese conocimiento de cómo hacer un control político, pero además teniendo un conocimiento de las posibles falencias que pueden existir al interior del Estado, creo que es una suma que definitivamente puede aportar mucho a proteger los derechos de las personas y los recursos para la salud y para la vida que queremos hacer en el Senado. Teniendo en cuenta esto que usted nos explica y la necesidad y también el descontento de la ciudadanía ante los senadores, los congresistas en general, ¿qué cree usted, según su experiencia, que debe tener un buen senador de la República? ¿Qué características debe tener? Yo creo que lo primero que hay que mirar es la coherencia. Tiene que ser una persona que en su hoja de vida o en su trayectoria demuestre un carácter, un talante, una estructura, una base programática o de forma de pensar y de forma de actuar que deje esa confianza. Lamentablemente vemos hoy que hay mucha incertidumbre en la política porque, primero, no mucha gente se interesa o pone los focos en el papel que tienen las personas que representan Mm. su voto al interior de las políticas y o la generación de políticas o generación de control político en el Congreso de la República. Entonces eso es muy importante. Y lo segundo, pues que eso ha permitido que muchas personas repitan muchos procesos y periodos, practiquen prácticas corruptas, porque existen prácticas corruptas para poder llegar a entrar a este tipo de espacios en el país y en muchas regiones se ha denunciado en muchas oportunidades la compra, por lo menos de votos, el clientelismo para poder llegar a una entidad de estas o el apoyo desmesurado económicamente hablando, que yo siempre pienso que si uno ya llega vendido a un espacio de esos, pues ya no puede creer que ningún proyecto vaya a ser propio, genuino o que no vaya a tener ningún interés detrás o oculto. Entonces yo creo que lo más importante es una persona que haya creado esa confianza, que la haya demostrado y que muestre una trayectoria que uno ya pueda tener como esa certeza de ya sé, como si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Más o menos así. En ese orden de ideas también quisiera saber qué proyectos de ley impulsaría usted en caso de llegar al Senado. ¿Qué le gustaría, qué proyectos le gustaría liderar? Definitivamente hay que hacer varias transformaciones que apunten al derecho fundamental a la salud. Es necesario que haya una adecuada veeduría y control de todos los recursos que sean parte de la aplicación y de la garantía de derechos de las poblaciones diversas. Si no ha sido la ley trans ya una ley efectiva para ese momento, será una de las iniciativas que impulsaremos, pero hay algo que me parece muy importante y de hecho por eso queremos ser los senadores más votados, porque queremos llegar a la Comisión Primera donde queremos proponer dos modificaciones importantes sobre el Congreso de la República. La primera es modificar la conformación o la configuración del Congreso de la República. No podemos ser un país donde el 53% de las mujeres sean su población y en el Senado, en la Cámara, la representación sea menos del 30%. No puede ser que una cuota de participación esté garantizada nada más en las listas y no en la real conformación del espacio de representación y de decisión, y así mismo tiene que pasar con otras poblaciones para que efectivamente allí haya un espacio donde se sientan las poblaciones realmente representadas por el porcentaje, por el censo DANE, por cómo vaya variando específicamente la configuración de nuestra sociedad. Y el segundo, hay que cambiar las funciones al Congreso de la República, muy al estilo de como Alemania lo hizo en un momento para prevenir que hubiese corrupción y que hubiese mermelada y que hubiese clientelismo, generó una configuración de potencializar muchas de las funciones del Congreso, pero evitar que haya ese tipo de transacciones, dándoles una corresponsabilidad fiscal, penal en muchas de las grandes obras que por lo menos se desarrollan en el país, que además haría que a nivel territorial la gente realmente entienda quiénes son los congresistas que están trabajando por el territorio y quiénes son los que lamentablemente pues, se dedican únicamente a generar pantalla y poco trabajo. Pero también cómo garantizar, digamos, que esos proyectos que a usted le gustaría impulsar, sin duda en el Congreso hay maquinarias políticas, hay partidos políticos tradicionales que son mayoría. ¿Cómo evitar también que ellos tomen el liderazgo de los proyectos de ley y las personas que tienen iniciativas como usted, por ejemplo, logren tener, digamos, alguna victoria en el Congreso?
Eso fue un trabajo que aprendimos en el Consejo de Bogotá. Yo era concejal del Partido Verde, la alcaldesa de Bogotá era del Partido Verde, por ser oposición a ella, por coherencia precisamente, porque fue una cosa lo que propusimos en campaña y otra cosa lo que lamentablemente se llegó a ejecutar, pues fuimos de los poco queridos o de los poco consentidos a la hora de priorizar agenda, a la hora de debatir cualquier tipo de acuerdo normativo en el Consejo de Bogotá. Yo creo que lamentablemente sí, estas corporaciones funcionan, así como tú lo dices, hay unas bancadas, unos negocios y unos manejos políticos que terminan poniendo sobre la agenda lo que las mayorías terminan aceptando o negociando y no las ideas de las personas. Yo creo que no debe ser una no debe ser una talanquera o una barrera para que uno se rinda en sus principios. Nosotros logramos sacar adelante un acuerdo dentro de todo el proceso en el Consejo de Bogotá y me parece que es muy importante porque es el primero y único acuerdo a nivel nacional que habla de la eliminación de las violencias para las personas que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, tal cual como le dice la Corte Constitucional a 055. Creo que es un avance muy importante que ojalá la alcaldía se pusiera también en la tarea de hacerlo cumplir, que claramente generó un debate muy importante, pero que a partir de esa proposición de ideas logramos sacar adelante. Inclusive avanzamos en el primer proyecto de acuerdo de derechos de personas trans y logramos que se votara en el primer debate con múltiples dificultades, con toda la corporación en contra y logramos que se votara y que se aprobara. De no ser porque la alcaldesa tomó la mala decisión de no convocar a extras, seguramente ese proyecto también sería acuerdo de ciudad. Solo dos iniciativas, pero bien construidas, bien debatidas, a punta de opinión, sin caer en lo tradicional de la negociación y de la mermelada son importantes. Y de la mano uno jamás deja de hacer control político. Y yo estoy seguro, vuelvo y te digo, que de pronto este país no necesita la gran cantidad de leyes. Por eso tú me hablas de propuestas y yo te digo 4 leyes importantes que pudiéramos sacar adelante con el apoyo de la gente sería fundamental. La primera ley que nosotros impulsamos ni siquiera éramos senadores. Yo antes de llegar al Consejo era presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. La asociación llevaba 30 años peleando porque Colombia era el único país donde no le pagaban a los residentes por formarse como especialistas. Y el único país porque, pues no sé, aquí nos quitaron esos derechos desde la ley 100 y un poquito antes. Entonces, pues teníamos fuga de talento humano, la calidad de formación de especialistas se había disminuido porque claramente el tiempo se complicaba, había que trabajar, bueno, había muchas cosas de la mano. Logramos sacar adelante esa ley en 3 años únicamente con el esfuerzo de estudiantes, de residentes de la asociación, haciendo presencia en el Congreso. Entonces yo creo que esa labor de promover leyes es una labor que tenemos que tener más responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos para generar esa presión sobre ese legislativo que la labor individual del congresista. Y la labor individual del congresista sí es estar permanentemente haciendo control político y por eso me parece fundamental y más importante. Y vuelvo y repito, las leyes, muchas en este país están creadas. Lo que pasa es que a veces no hay la voluntad para ejecutarlas y nosotros desde el Congreso sí podemos promover a que eso empiece a pasar. Hablando, doctor Leal, de su experiencia en la Superintendencia de Salud, quisiera saber cuál cree que fue su mayor logro, pero también la mayor frustración que vivió en esta entidad. La mayor frustración, y arranco por ahí porque te la conté, es darme cuenta que efectivamente el Estado fue montado como con sevicia y con maldad para no proteger la salud de las personas, que casi que a propósito hacen que las entidades sean opacas, oscuras, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando con la realidad y pueda ocurrir muchos casos de corrupción y que todo sea lento y paquidérmico, aún con las posibilidades reales y no con barreras económicas, porque el tema económico no era una barrera para montar la tecnología que se necesitaba en la superintendencia para que realmente andara. Y yo creo que una de las mayores victorias es lograr también hacer un control y verificar y desenmascarar muchos de los casos de corrupción que existen a nivel de salud en nuestro país. Tal vez uno de los más grandes, de acuerdo con información inclusive de personas que trabajaron en el caso, tanto en la superintendencia como en otras entidades de Salud Cop. Un caso que se semejó fue el caso que denunciamos ya terminando mi periodo en la superintendencia, donde una sola persona dirigía los recursos de la salud, mandaba por encima de otras EPS y dirigiendo los recursos, dirigiendo las personas, pues no solo jugaba con la vida y con la salud, sino que enriquecía a unos cuantos y a los otros que quería que salieran del negocio, pues básicamente los quebraba, aun cuando las personas no tuvieran las posibilidades de tener buena atención en salud como debería ser. Entonces yo creo que poner en evidencia muchos de esos casos, poner las denuncias correspondientes, inclusive lo que estaba pasando con los medicamentos en nuestro país, porque hay que decirlo también, la superintendencia en 2024, cuando nosotros estuvimos, fue la primera vez que hizo una auditoría
sobre los gestores farmacéuticos y operarios logísticos, quienes entregan los medicamentos, aun cuando, si tú revisas noticias de 2011, 2010, ya había filas eternas y demoras por entrega de medicamentos. Hasta 2024, la superintendencia hace por fin 7 auditorías y empieza a encontrar lo que está funcionando mal con la entrega de medicamentos que tanto problema le pone a la gente en el país. ¿Y hay algo que usted sienta que no haya podido hacer dentro de la superintendencia y que crea que puede hacer dentro del Congreso, específicamente desde el Senado? Lo que te comentaba de la garantía del funcionamiento de la superintendencia en general de todas las entidades fue uno de mis sueños, o bueno, de mis oportunidades creo que frustradas en la superintendencia. Yo sí hubiera querido entregar un gran sistema de información de vigilancia en tiempo real de los recursos de la salud como nosotros queríamos, un gran sistema de georreferenciación de las PQRs por lo menos para poder atenderlas de una manera rápida y oportuna, un sistema mucho más robusto de prestación de servicios de salud, pero sí, yo sí creo que haciendo un buen control político y estando encima de las entidades para exigir, porque bueno, o sea, vuelve al tema, 2016 ya estaba la ley que obligaba a estas entidades a tecnificarse. Las barreras que nos han puesto de no nos podemos comunicar entre entidades o es imposible hacer la interoperabilidad, pues son mentiras que nos han echado durante años y años para tapar la realidad de lo que pasa en el país. Entonces yo creo que un buen control político y una buena investigación puede ayudar y puede presionar a que el curso de lo que ya está legislado pueda tomarse en serio y efectivamente la entidad pues pueda lograr esa tecnificación y transparencia que necesita tanto el país. Hablando de la salud, porque justamente hace muy poco se hundió la reforma a la salud en el Congreso. Usted es un experto en este tema y quisiera preguntarle su punto de vista, qué piensa y qué consecuencias tiene justamente que esta reforma se haya hundido. Pues es muy triste. Yo creo que es muy triste porque el Congreso, viendo una situación tan grave y tan crítica como la que se está viviendo, lo que hizo fue, no hablemos del tema. Otra vez, porque ni siquiera dieron el debate. Por segunda vez, ni siquiera dan el debate. O sea, está bien que cojan artículo por artículo y digan argumento por argumento cómo debe ser el trabajo honesto y serio de un congresista y decir por qué sí, por qué no. Pero no dar el debate es sumamente irresponsable y sobre todo llenar de mentiras las redes sociales o muchos medios de comunicación en sus declaraciones cuando dicen que no había una financiación alterna, cuando sacan excusas que no tienen nada que ver con lo que dice el texto de verdad. Entonces se repiten este tipo de diálogos en muchos espacios y la gente termina creyendo que efectivamente la reforma pues iba en contravía del derecho a la salud de las personas. La reforma es una obligación. La Corte Constitucional nos dijo desde el año 2008, la salud en Colombia no es un negocio, no es un servicio, como lo dice la Constitución del 91, del 2008, nos dice la Corte, haga el favor, Congreso haga el favor, Presidencia y Ejecutivo, y hagan algo para que esto se transforme en un derecho. 8 años después, en el 2015, el Congreso avanza y avanza por presión del sector de la salud en la marcha que se llamó de las batas blancas, que logramos sacar adelante, que la ley estatutaria pasara en el Congreso de la República y garantizara como un marco normativo la salud como un derecho, pero no ha avanzado el Congreso de la República, no ha garantizado que eso se vuelva un derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que no pase nada, que sigamos en el mismo sistema montado por la ley 100, que los recursos de la salud la sigan manejando unas entidades que pues su prioridad, como hemos visto en muchas oportunidades, Saludcop, carrusel de la hemofilia, cartel de la salud mental, cartel del VIH, pues se pierdan los recursos de una manera ridícula, que pasen cosas como pasaron el año pasado cuando la ADRES y el ministerio denunció pacientes que habían fallecido tenían servicios facturados después de su fallecimiento. Y no es que lo que decían las EPS, que decían, ay, fue un error porque es que lo facturamos después. Si uno puede facturar después y la fecha de la factura no pasa nada. El problema es la fecha de prestación del servicio. Si tú cuando facturas dice le presté el servicio después de haber fallecido la persona, pues ahí sí no tiene mucho sentido. Y más si encuentras datos de pacientes que fallecieron 26 años antes de la prestación del servicio. Entonces hay datos que definitivamente no cuadran y mientras el país no avance en garantizar que los recursos de la salud realmente fluyan sin esa intermediación, sin esa barrera, sin ese peaje que hacen todos los intermediarios que existen en el interior del sistema, pues no vamos a hacer que un sistema sea costo efectivo. No garantizamos además que haya más recursos. La reforma de la salud metía más recursos. Yo no sé si tú sabías, pero las etiquetas que se ponen en los alimentos que no son saludables y precisamente esos impuestos saludables no están yendo al sistema de salud. Deberían ir al sistema de salud. Claro. La reforma proponía, pasemos esos recursos al sistema de salud. Hay otro impuesto que se le quitó a la salud hace como 15 años, que es el impuesto solidario, que existe y que estamos pagando, devolvámoslo a la salud.
Entonces sí había fuentes de financiación adicional para garantizar un manejo de la crisis actual que efectivamente existe y que se ha venido creando, pero si estas personas o estos intermediarios que crearon esas deudas históricamente, que han desaparecido del sistema sin ninguna responsabilidad, siguen existiendo, siguen existiendo, siguen existiendo, el gobierno nacional no puede tomar ninguna decisión si el Congreso de la República no le da la oportunidad de que eso se transforme. Luego el Congreso lo que hizo fue cerrar la puerta a esa transformación, permitir que las cosas sigan igual y además quejándose. Hay muchas críticas, sobre todo de la oposición al texto que presentó el gobierno nacional sobre esta reforma. Como usted es un experto, ¿de pronto hay algún detalle, alguna cosa que no le parece bien de la reforma del gobierno Petro? ¿O está de acuerdo? No, en general, el curso que ha tenido el texto me parece que ha sido un curso de diálogo porque además ha cedido en muchos de los aspectos. No es el mismo texto inicial, es un texto mucho más conciliador que permite que actores que están hoy dentro del sistema haciendo una labor que sí es importante. Las EPS hay que reconocer las labores importantes, como es el tema de auditoría de cuentas médicas y que necesitamos para poder controlar y vigilar todo lo que ocurre en el sistema de salud permanezca. Entonces, esa serie de transformaciones me parece que han sido muy importantes, muy valiosas. Creo que hay muchos sectores que han logrado aportar. Lamentablemente, llegan negocios y luego dicen que no, que ellos nunca participaron en eso. Entonces, pues ha sido eso muy complicado a la hora de dar el debate, pero yo sí creo que es un texto que está más ponderado y que hace parte de una transición del sistema. Pues es Luis Carlos Leal, candidato al Senado de la República. Gracias por acompañarnos y por supuesto mucha suerte en esas elecciones. A ti, mil gracias y un saludo muy especial para todas y todos en casa.